Los lencas, con más de 450.000 habitantes, constituyen la comunidad indígena más numerosa de Honduras. Viven en el departamento de La Paz, en la región central y en otros departamentos de la zona occidental, tales como Lempira, Ocotepeque e Intibucá, entre otras zonas de Honduras, pero en comunidades mucho más pequeñas, siendo así el pueblo lenca la comunidad indígena más numerosa en Honduras. Mientras tanto, en el 2007 se llevó a cabo un censo general en El Salvador. En aquel entonces se registró una población de más de 5 millones de habitantes, de los cuales un 15% se identificó como lenca. La ubicación geográfica de los lencas es en los departamentos de Usulután, San Miguel, Morazán y La Unión. Estamos hablando solo de departamentos en la zona oriental del país. Los lencas tienen algunos rasgos culturales distintivos, como por ejemplo la cosmovisión lenca está profundamente entrelazada con la naturaleza y sus prácticas espirituales, como la compostura y el huancasco, que reflejan esta conexión. El huancasco es una ceremonia que promueve el perdón y la reconciliación entre los pueblos, celebrando tradicionalmente la paz y la amistad entre hermanos. En lengua lenca, huanco significa hermano y huanca hermana. La ceremonia implica la construcción de 2 altares y representa un sincretismo entre la espiritualidad lenca y la Iglesia Católica. La compostura es una ceremonia de agradecimiento y oración a la Madre Tierra y al Creador, que se realiza tradicionalmente antes de sembrar o cultivar maíz o frijol. La ceremonia también es un acto de sanación e incluye una ofrenda de chilcate, cacao y copal, un incienso que nutre el alma. La ceremonia propicia la unidad y la armonía e inspira a las personas a regresar a sus raíces. También entre los lencas se efectúan ritos para antes y después de la siembra, en donde se sacrifican aves, principalmente pavos o popularmente conocidos como jolotes. Su sangre es rociada en todas estas ceremonias y no puede hacer falta la bebida del indígena, que es la chicha, que se prepara a base de maíz o arroz, dulce de panela o cáscara de piña y se bebe bien fermentada. Si hablamos de la gastronomía lenca, es una expresión de conexiones con la madre tierra y sus elementos. Incluye platillos tradicionales como el atol chuco, bebida de maíz y diversos guisos de maíz y frijol. El pueblo lenca posee un profundo conocimiento ancestral de las plantas y sus propiedades curativas. Históricamente han utilizado este conocimiento en sus medicinas tradicionales. Hablamos del uso de plantas y sus propiedades, como el orégano, la manzanilla, la albahaca, el jengibre, el pino y la lima. Sin embargo, estas prácticas ahora están amenazadas. Por ejemplo, la deforestación y la tala han provocado la extinción de muchas especies y con ellas los conocimientos y prácticas de los pueblos indígenas. Lastimosamente se han perdido hablantes fluidos de la lengua lenca y también hay una escasez de registros escritos, y por este motivo es importante revitalizar la lengua lenca, que es una prioridad para la preservación cultural. Aunque la Constitución Política de El Salvador reza en el artículo 62, las lenguas que se hablan en el territorio nacional forman parte del patrimonio nacional y serán objeto de preservación, difusión y respeto. En El Salvador, las lenguas originarias en el oriente del país están extintas. Hablamos de los lencas y cacaopera, o también en la última generación de hablantes náhuatl. Pero ¿existe alguna diferencia entre los pobladores lencas hondureños y salvadoreños? Pues la mayor diferencia entre ambos países sería la organización política. En Honduras, los lencas han mantenido una organización más estructurada, con comunidades reconocidas oficialmente. En El Salvador, su reconocimiento ha sido históricamente limitado, y esto es influenciado por tener una población mayoritaria en Honduras. ¿Cuál es el origen del pueblo lenca? Existe una polémica sobre el origen de esta etnia. Según la teoría del historiador salvadoreño Rodolfo Barón Castro, concluye que los lencas son descendientes directos de los mayas, ya que considera que son un grupo maya que se quedó cuando inició el viaje que terminó con dicha civilización. La segunda hipótesis es basada en investigaciones más recientes, donde afirma que el origen de este pueblo se encuentra en grupos olmecas que emigraron desde el centro de México y crearon la cultura protolenca. Entre los indicios que apoyan esta última hipótesis se encuentra la antigüedad de los asentamientos
departamentos de los Naranjos y Yarumela. Se dice que los lencas son una etnia precolombina que constituyen el primer pueblo originario de Honduras. Su nombre se remonta a 1853, cuando este investigador escuchó que los indios guajiquiros llamaban a su lengua lenca. ¿Cuál era la organización social y política antes de la conquista? Al momento de la conquista de los españoles existían tres cacicazgos en Honduras: la de los lencas, los mayas y chorotegas. Estos grupos estaban socialmente estratificados. Sus gobernantes eran caciques hereditarios, quienes regían sobre un número de pueblos o comunidades cuya población era decenas de miles. Constituían sociedades más grandes, complejas y de mayor productividad que sus vecinos hacia el oriente. Y si hablamos de la economía lenca, en el occidente y el centro de Honduras, la agricultura fue la actividad de subsistencia de mayor importancia. La cacería, pesca y recolección jugaron un papel secundario. Las artesanías estaban altamente desarrolladas en comparación con lo de los grupos tribales del oriente, y el comercio estaba bien establecido. La agricultura y la cacería eran actividades esencialmente masculinas, mientras que las mujeres se ocupaban de la pesca fluvial y la recolección. Los cultivos alimenticios más importantes del occidente y centro de Honduras eran el maíz, frijol, yuca y camote, pero el maíz era el más importante. El universo religioso de los campesinos de tradición lenca es el fruto del traslape, asimilación del catolicismo español colonial y las creencias prehispánicas, los rasgos básicos del universo religioso mesoamericano, lo que confirma la tesis de la afiliación mesoamericana de los lencas, cuyos rasgos básicos característicos son visión animista de la realidad, estructuración jerárquica de las entidades espirituales, realización de oraciones complejas, de ritos de ofrendas, pago y enmienda, nahualismo y chamanismo muy reducido. Con la conquista y dominación española, la población indígena se atomizó en núcleos aislados, característica de la población lenca actual, con lo que se desarticuló toda perspectiva de unidad política o cultural. Como resultado de esto, gran parte del legado indígena prehispánico se fundió con la cultura española, dando lugar a la cultura ladina. En 1537, el líder indígena Lempira dirigió la resistencia nativa contra los conquistadores españoles. A pesar de perder su vida en la batalla, sigue siendo uno de los héroes nacionales más queridos hasta el día de hoy. La conquista puso en riesgo el físico de la población lenca. Tuvieron un dramático descenso demográfico desde la llegada de los españoles. Las enfermedades importadas por los extranjeros, los conflictos militares entre conquistadores e indígenas, la exclusión de tierras a los indígenas, las migraciones forzadas y la esclavitud fueron consecuencias de este acontecimiento. Bajo el peso de la dominación colonial, la población lenca fue reconcentrada en lo que los conquistadores españoles llamaron pueblos de indios, aunque también hubo otros tipos de reducciones mucho más violentas y disolventes del pueblo y la cultura indígena, como la encomienda y los repartimientos. Esto se hacía con el objeto de controlar la mano de obra indígena para evangelizarla y explotarla mejor. La cultura lenca existe con mínimas probabilidades de sobrevivir. En El Salvador no se cuenta con la suficiente difusión de información sobre el tema, ni tampoco se incluye en la rúbrica educativa. En el oriente del país se encuentran zonas donde aún perdura un pequeño porcentaje de la población lenca. La mayoría de estos se dedican a la producción y venta de artesanías de barro negro. El lugar más conocido del país se encuentra ubicado en la zona del departamento de Morazán, cuyo nombre es Guatajiagua, y su toponimia lenca es valle con cultivos de tabaco, aunque actualmente ya no se trabaja en la producción de tabaco. Mientras tanto, en Honduras sí hay programas que promueven el patrimonio cultural lenca y el turismo cultural como medios para revitalizar la economía local. Esto fomentando el espíritu emprendedor y el desarrollo de pequeñas empresas, desarrollando las habilidades de las mujeres y los jóvenes lencas, brindando acceso a financiamiento, así como fomentando la cooperación y la planificación intersectorial. En los últimos años, las etnias se han enfrentado a la defensa
defensa de sus territorios y protección de los recursos naturales. Según datos de la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno del Comisionado Nacional de Derechos Humanos, CONADE, entre 2016 a junio de 2022, más de un centenar de personas de 7 pueblos indígenas han sido víctimas o están en riesgo de desplazamiento forzado. La mayoría es debido al despojo de sus tierras, así como amenazas, asesinatos y lesiones. Actualmente son varias las organizaciones que han firmado acuerdos con la Administración Nacional para la resolución de los conflictos en la titularidad de tierras. No obstante, se señala que, a pesar de la voluntad política, no se ve reflejada en soluciones. La educación también es una problemática actual, ya que solo un 1.5% de toda la población étnica ha logrado aprobar un grado universitario, lo que indica que de cada 100 personas de pueblos originarios, en promedio de 1 a 2 personas logran culminar la educación superior. Así, entre otros problemas como infraestructura, servicios básicos, seguridad alimentaria y seguridad jurídica son parte de las carencias de una de las mayores etnias de Centroamérica. Muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del video, y si te ha gustado el contenido puedes apoyarme con un like, y si quieres beneficios exclusivos puedes convertirte en miembro del canal y así nos estaremos viendo en una próxima historia.